gametogénesis, pero debemos definir qué es gametogénesis. Gameto, como sabemos, todos tenemos células sexuales, en este caso, humanas, que va a ser los gametos tanto femenino como el gameto masculino. En este caso, génesis va a ser el desarrollo de los gametos de las células sexuales. Y si éstas llegaran a unirse, nos va a dar la fecundación. Y si ésta llegara a otro proceso, sería el embrión. Entonces, debemos saber que estas inician como células germinales, que después de la fase de proliferación, en el caso de la mujer, va a llegar a llamarse la ovogonia. Y en el caso del hombre, va a pasar luego de la fase de proliferación, luego de una célula germinal, a llamarse una espermatogonia. Y de esa manera es como va a iniciar el proceso hasta un posible embrión, si es que ese fuera el caso. Ahora, una vez que sabemos que la ovogonia viene de una célula germinal, podemos dar el inicio de la ovogénesis. En este caso, estamos iniciando desde el ovocito primario, es decir, cuando ya se inician las primeras replicaciones meióticas, en este caso, y vamos a iniciar en el caso de la ovogénesis, es decir, en el caso de la formación del óvulo en la mujer. Primero iniciamos con el ovocito primario. Para que se pueda dar el ovocito secundario, vamos a tener que esperar el inicio de la pubertad, porque las mujeres en este caso presentan el ovocito primario ya estando incluso en la época del embarazo, desde el primer mes, tercer mes y así. Es incluso que se puede decir que en el quinto mes de embarazo se presenta la mayor cantidad de ovocitos primarios que se pueda ver. En este caso vamos a ver que aún nuestra célula, nuestro ovocito 1 va a presentar 46 cromosomas. Luego se va a dar la primera división de maduración, o también lo podemos llamar la fase de maduración. Es decir, tras el inicio de la pubertad, tras la primera menstruación, o la primera regla, como podemos llamarla así, se va a presentar la división meiótica y se va a tener por efecto el total de 23 cromosomas y un cuerpo corpuscular, es decir, aquel ovocito que no va a llegar a ser fecundado, o sea, es desechado, y de la misma manera se va a igual seguir dividiendo, y en este caso tenemos el ovocito maduro. En la parte de acá tenemos lo que es la formación de la gametogénesis tras células germinales en gametos femeninos. Acá tenemos el folículo primordial, va a ser más o menos en el día 0, donde vamos a ver la presencia de una célula epitelial plana, como podemos ver de esta manera. Luego vamos a tener más o menos en el día 5, 6, previa a la menstruación, como estas células se van poniendo más cúbicas y se va a notar el inicio de la zona pelúcida. ¿Cuál sería la función de la zona pelúcida? Como podemos ver acá en el folículo primario, va a ser la selectividad, es decir, como hablamos de humanos, va a ser para que pueda solamente pasar un espermatozoide y por lo general para que solamente pase uno. Pero se ha dado casos en los que pasan dos, gemelos, mellizos, pero esos ya son otros casos. Acá tenemos, por ejemplo, en láminas. Acá tenemos el folículo primordial, como ya lo hemos mencionado, las células epiteliales planas, el ovocito primario. La célula primaria ya presenta más gránulos, es decir, un poco más cilíndricas. Acá tenemos la zona pelúcida, la cual se encarga de la selección. Y ya se va a presenciar las tecas, la teca interna, la teca externa y el folículo primario multilaminar, que es decir, se van a presentar más láminas. Acá vamos a ver en el folículo secundario, para poder identificarlo, va a existir la presencia de antros, es decir, van a ser pequeños huecos. Y finalmente para el folículo de Graf vamos a tener que ese antro se ha extendido hasta su mayor extensión. Acá pasamos a la espermatogénesis. ¿A qué me refiero con la duración de corto tiempo? Por lo general, esto dura entre 64 días. En el caso de los hombres, hasta antes del inicio de la pubertad, se va a tener la espermatogonia, es decir, de la célula germinal se va a formar la espermatogonia.
espermatogonia que aún va a ser diploide. Tras el inicio de la pubertad se va a iniciar con la fase meiótica. Acá tenemos la fase de maduración, es decir, se van a dividir en dos, cada uno a 23 cromosomas, de esta manera. Y acá tenemos el espermatocito secundario. Y de esta manera después va a pasar a una fase de motilidad, donde va a adquirir el epidídimo. Después va a pasar a la fase de... Bueno, acá tenemos la parte del líquido seminal. En esta parte podemos definir cómo se da la formación de este líquido. En este caso vamos a decir que los testículos, parte de acá, está compuesta de estructuras llamadas los túbulos seminíferos, que más o menos tienen esta forma, por donde van a recorrer los espermatozoides, por ahí. Y una vez recorridos van a llegar hasta el túbulo seminífero, que queda hasta el epidídimo, que es esta porción de acá, donde acá se va a dar la maduración de cada uno de estos espermatozoides, que luego de haber sido almacenados, y una vez ya maduros, van a ser estimulados y van a viajar, es decir, por esta zona de acá, que es el conducto deferente, que va a trasladar hacia las diferentes glándulas anexas. Primero, los espermatozoides van a llegar a la llamada ampolla, en donde van a recibir las secreciones de la vesícula seminal, es decir, a este lado de acá. Y acá va a ser la participación en la formación del líquido seminal, donde se va a aportar fructosa, que es una de las composiciones que tiene este líquido. Posterior a ello, el fluido va a ser impulsado a través de los conductos eyaculatorios. Se va a agregar un fluido lechoso y se va a formar el semen. Finalmente, una vez formado el semen, se va a ir por la uretra y va a ser expulsado de la siguiente manera. En cuanto a la composición, tenemos lo que ya había mencionado en la parte de las vesículas seminales, que aportaban la fructosa. Esta fructosa va a ser un tipo de azúcar que va a ser aportado para que le dé energía a los espermatozoides y puedan vivir y moverse en el óvulo. Entonces la fructosa va a ser una fuente esencial de energía. Por otra parte teníamos las prostaglandinas, que habían tipo E2A y B. Estas sustancias son más o menos similares cuando la mujer menstrua. En este caso van a provocar una contracción en el útero y así va a favorecer a que haya ascenso de los espermatozoides, es decir, por las trompas uterinas. Acá teníamos los aminoácidos, el fósforo y el potasio. Estas van a ayudar a que los espermatozoides puedan encontrarse en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál sería la función del líquido seminal? Su función básicamente sería dar un medio óptimo para que pueda el espermatozoide alcanzar el óvulo y de esa manera poder fecundarlo. En este caso tenemos que hacer una diferencia entre esterilidad e infertilidad. La esterilidad se va a dar en el caso de que no se pueda conseguir el embrión, ya sea por distintos problemas hormonales o simplemente no se llega a dar la ovulación. En el caso de la infertilidad, sí se puede conseguir el embrión, pero no se puede dar la finalización del embarazo por distintos factores. En este caso vamos a hablar de esterilidad, el por qué no se puede dar la ovulación. En los primeros casos tenemos lesiones en ovulación. Otro de los casos sería la endometriosis. Como podemos ver en este caso, esta es la llamada endometriosis. Lo que vemos acá es se va a producir pequeñas partes de tejido que van a recubrir nuestro útero. Como podemos ver, acá también está recubierto, incluso en las trompas de falopio. Esta es la llamada endometriosis. Acá y acá.
fuera de este útero, el tejido se va a engrosar y va a tener la tendencia a sangrar. Y va a hacer que no sea de manera normal el ciclo menstrual como usualmente es cada 28 días. Y por otra parte tenemos acá el otro trastorno que era el síndrome de ovario poliquístico, que sería como una alteración de la ovulación. En este caso, en el síndrome, va a provocar periodos menstruales, pero que no son tan frecuentes, son muy bajos, y también se va a generar muchos niveles de andrógenos, que son hormonas masculinas, lo cual va a provocar que exista y entre otros. Y en este caso también se van a formar, pero cúmulos pequeños. En este caso vemos un ovario normal. Y acá, ese es lo que voy. Los pequeños cúmulos que van a ser como líquidos, los cuales lo vamos a denominar como folículos. Y estos no pueden liberar los óvulos de una manera normal. Entonces va a haber alteraciones a nivel de la menstruación. Por otra parte tenemos la esterilidad masculina. Una de las más frecuentes va a ser alteraciones hipotalámicas y hipofisiarias y el trastorno gonadal. En este caso vamos a ver que existen dos tipos de trastornos. Hay uno primario y uno secundario. En el hipogonadismo vamos a tener la insuficiencia testicular primaria. Y esto se va a originar un problema ya en los testículos propiamente. En la secundaria nos va a informar que hay un problema, pero en el hipotálamo. Y esto va a hacer que distintas partes del cerebro no le vayan a estar informando a los testículos que tiene que producir testosterona. Entonces, el hipotálamo va a producir la hormona de la gonadotropina que le va a indicar a la glándula pituitaria que produzca esta hormona, tanto la FSH y la LH. Y va a enviar las señales propiamente para que estas puedan ser producidas. Pero en sí, más que nada, este es como que un factor genético para que se puedan dar dichas alteraciones.